Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. Dios me ha hecho reír, es el tema del devocional de esta mañana. Génesis 18 del 1 al 15. Después apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. El relato de hoy nos habla de las visitaciones de Dios a los hombres. Nos habla también de la intervención divina de Dios en los asuntos de los hombres. A esto los viejitos de nosotros le llamaban la divina providencia. Cuando Dios se mete en la cosa de los hombres y se producen cambios espectaculares. Y dice la palabra de Dios que tanto Sara como Abraham reaccionaron con risa al escuchar las noticias que Dios le tenía. Por eso el devocional de hoy se titula Dios me ha hecho reír. Y yo te pregunto, ¿y a ti? ¿Alguna vez Dios te ha hecho reír? En el caso de Abraham dice la Biblia que ya él tenía 86 años cuando Dios se le aparece de nuevo. Tenía 99 años cuando Dios se le aparece de nuevo y le dice, vas a tener un hijo. Y dice la Biblia que aunque él estaba rostro a tierra porque sabía que estaba hablando con Dios, pero que cuando él escucha esas cosas, él se ríe. Y Dios le pregunta, ¿por qué te ríes? Y usted ve ahí cómo Dios puede discernir. Abraham se ríe para sí. Y Dios sabe que él se está riendo. Pero Dios le dice, no hay nada imposible para Dios. Y le dice, para este tiempo, el año que viene, tu mujer va a tener un hijo en su brazo. Y ya Sara tenía 90 años. En el relato de hoy, dice la Biblia que de nuevo Dios se le aparece a Abraham. Pero esta vez, dice la Biblia, él estaba en el encinar de Mamre, en el mismo lugar donde Dios antes se le apareció. Pero en el verso 2 dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. ¿Cómo llegaron esos 3 ángeles? ¿Cómo es que él no lo vio venir? Solo dice que él estaba ahí y de repente, cuando miró, vio que habían 3 ángeles cerca de él. Y la reacción de él, dice, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Este se dio prisa a prepararlo, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Claramente, Abraham preparó un banquete. Él fue muy generoso al servir la comida a 3 hombres, es decir, preparó un becerro y preparó una cantidad inmensa también de harina y lo pone delante de aquellos 3 visitantes. Y uno tiene que preguntarse, ¿sabía Abraham que aquellos hombres eran ángeles? Parece que sí, porque la palabra cuando él le dice que se postró en tierra y que a uno de ellos le llamó Adonai, la Biblia solamente usa esa palabra para referirse a Dios. Pero en aquellos tiempos era normal ese tipo de actitud
hacia los visitantes. Ellos eran muy hospedadores. Y yo me pregunto, ¿hay algo que tú tengas que puedes compartir en este tiempo, al igual que Abraham? La Biblia dice que en aquella ocasión aparentemente no había para darle comida a una gran multitud. Jesús le dijo, denle vosotros de comer. Y al parecer ellos hicieron la diligencia, porque dijeron, aquí no hay nada, solamente unos pocos panes y unos pocos peces. Entonces, Jesús, dice la Biblia, que lo tomó en su mano y lo multiplicó. Y siempre me llama mucho la atención este pasaje, porque para que pueda haber el milagro de la multiplicación, hubo un niño que estuvo dispuesto a dar lo poco que tenía. Entonces, a veces no se trata tal vez de un alimento, pero puede ser de una sonrisa, de un abrazo, del tiempo para conversar con alguien, para escuchar a alguien, para... La Biblia dice, de gracia recibiste, da de gracia. Buscar el tiempo para visitar a alguien en un hospital, para visitar a alguien. Me habló ayer y me preguntó, ¿usted alguna vez ha ido a un asilo de ancianos? Y yo le dije la verdad que no. Y me dijo, yo fui una vez y eso cambió mi vida, esa visita a ese lugar de ancianos. Y lo que más te golpea es saber, es escuchar las historias de ellos, porque tienen familiares, pero no los visitan, pero lo dejaron allí, abandonado. Entonces, eh, pues, entonces muchas veces somos eh, escasos, no solamente con lo físico, ¿verdad? Sino también hay cosas espirituales, hay cosas que tienen que ver, que no son materiales, pero que valen tanto. Hasta una llamadita sencillamente. El caso es que Abraham fue un hombre muy generoso. Y el otro misterio que vemos acá es que aunque dice la Biblia que Dios es espíritu, a uno de ellos Dios le llama Adonai. Y los tres comieron. Entonces, lo vimos también cuando Jesús resucitó. Jesús resucitó y ya no tenía un cuerpo humano, ya tenía un cuerpo celestial, pero igual él comió un pescado después de eso, ¿ok? Entonces, claramente en la antigüedad podemos ver que hubieron manifestaciones de ángeles y de Dios con apariencia humana. De hecho, si usted ve, por ejemplo, en el libro de Daniel, dice que cuando Daniel tiene esa revelación celestial del anciano de días, dice, y vi y se acercó a él uno con apariencia de hijo de hombre. Desde la antigüedad Jesús se manifestaba, aunque no se había revelado su nombre, Salvador, que la Biblia, la palabra Jesús significa salvación o Salvador. Aunque ese nombre se reveló cuando Él vino aquí para encarnar, pero desde la antigüedad ya Jesús aparecía en apariencia de hombre. ¿Y por qué le digo que quien se apareció no fue Jehová el Padre, sino el Hijo? Porque la Biblia dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, porque la Biblia dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ok? Así que aquel ángel que habla a nombre de Dios y que recibe adoración es Jesús. ¿Ok? Dice la Biblia en el verso 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti. Fíjese que ese ángel lo dice, volveremos a ti. Dice, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Hay una cosa que le llaman la omnisciencia de Dios. Es decir, Él lo sabe todo. La omnipresencia de Dios. Él está en todo lugar.
Él estaba hablando con Abraham. Fíjese que como dice, y Jehová le dijo a Abraham, aleluya. Y lo lindo es que así mismo Jehová habla contigo, porque Él se manifiesta hoy por medio de la presencia de su Espíritu Santo. Dios está presente hoy, tanto como lo estuvo con Abraham. Él hoy también quiere sentarse contigo a tu mesa y partir el pan. Lo hizo con los discípulos, ¿recuerda usted? Partió el pan con ellos. Hoy también, por medio de la oración, del ayuno, de la búsqueda de su presencia, Él también va a tu casa y parte el pan contigo. Lo hizo con Zaqueo, ¿recuerda usted? Cuando Él le dijo, baja deprisa, es necesario que hoy pose yo en tu casa. Cuando iba a tener la Santa Cena, le dijo a los discípulos, vayan a la ciudad, encontrarán un asno y búsquenlo. Y luego vayan a una casa y díganle dónde está el aposento que has preparado para que el Señor tenga la Santa Cena. ¿Ve? Y usted tiene que preguntarse quién es ese hombre. ¿Cómo el Espíritu Santo le reveló que era en su casa que el Maestro iba a tener la última cena? ¿Quién es ese hombre? Y yo me pregunto, ¿dónde se detendrá Jesús hoy para compartir un almuerzo, una cena, un desayuno? Que sea en tu casa, que sea en tu corazón, por medio de la oración, por medio de la intimidad. Aleluya. Y lo otro que me da, todo el que escucha esto se tiene que reír, es que Sara, cuando oye una conversación que no era con ella porque era ya con Abraham, ella estaba en la puerta oyendo, mujer, ¿qué tú haces ahí escuchando las conversaciones? El caso es que oye que están hablando de ella y dicen, ¿dónde está Sara, tu mujer? Yo sé que Dios sabía y le pregunta, ¿dónde está Sara? Dice Abraham, ahí en la casa. Entonces, mira, ciertamente te visitaré. Es que ya en el capítulo 17 le habían dicho eso a Abraham. Y yo no sé si Abraham se lo había dicho a Sara, tal vez no. Tal vez Abraham se lo encontró tan difícil que dijo, si yo le digo esto a esta mujer ni me lo va a creer. Porque dice la Biblia que cuando Sara oyó eso se rió dentro de sí. Y dentro de sí dijo, oye, ya Abraham siendo, mi señor Abraham siendo viejo, ¿tú crees que, oh, pero bueno? Y el ángel que estaba allá afuera le dice, ¿por qué se rió? ¿Por qué dijo dentro de sí? Ve, Él conoce nuestros pensamientos. Entonces, Sara no solo se ríe, sino que cuando oye que dicen, ¿y por qué Sara se está riendo? Aunque se rió dentro de ella. Y el ángel dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Y entonces Sara negó, diciendo, no, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Pero qué mujer más apretada. Todavía el ángel le dice, Elementa, usted se rió. Y viene ella y le dice al ángel, yo no me reí. Yo lo que estaba era un chin asustado. Entonces, aquí uno ve también una cosa que esa gente todavía tenían, eran medio cuentitas. Acuérdese que Abraham le dijo, no le dijo la verdad a los egipcios. Sara no habló la verdad en ese momento. Y usted va a ver cómo Jacob todavía usaba eso. ¿Qué les quiero decir? Que a veces tenemos que tener mucho cuidado con esos rasgos familiares que parecen inofensivos, pero que no lo son. Ellos venían de una familia donde se practicaba idolatría y donde parece que tal vez mentían. Y todavía ellos eran siervos de Dios y como que tenían esas cosas que cambiar. ¿Hay algo que tú y yo todavía tenemos que cambiar? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dios, aunque se levanten obstáculos que me hacen dudar de tus promesas, renuncio a toda forma de incredulidad que puede haber en mi corazón ante tu poder. Tu palabra me dice que tus obras sobrepasan mi entendimiento. A ti te daré las gracias y te alabaré por ello. Serviré al prójimo como a ti mismo para disfrutar de tus bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde.